Mi nombre es Víctor Río. Voy a hacer una exposición sobre las ecuaciones del movimiento de fluidos. Principalmente tenemos tres ecuaciones para que explican el comportamiento de todos los fluidos y que nos sirven en mecánica de fluidos para analizar y estudiar sus propiedades y características. La primera es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler expresa la ecuación de Navier-Stokes, pero despreciando las componentes disipativas frente a las convectivas. Esta es la expresión matemática que nos dice qué es la ecuación de Euler. Como vemos, aquí relaciona la densidad con el momento y el eje cartesiano del fluido en su viscosidad. La ecuación de Euler es para expresar fluidos comprensibles y no viscosos. Cada vez que vamos a analizar un fluido con la ecuación de Euler, debemos asumir que es comprensible y por supuesto que no es viscoso para poder aplicar toda la ecuación a dicho fluido. Ahora, otra ecuación importante es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación que nos indica que un fluido que pasa por un conducto laminar que puede ser cerrado, siempre mantiene una misma velocidad. La ecuación de Bernoulli explica lo que la ecuación de Newton habla sobre la conservación de la masa, pero en este caso hablamos de fuerzas y por supuesto de fluido. La expresión matemática que controla la ecuación de Bernoulli es esta. Como vemos, tenemos una presión, que es la presión a la que es sometido el fluido, relacionada con la densidad del fluido y la velocidad a la que este fluido se desplaza por el conducto, más la misma densidad por la velocidad de la gravedad y la altura de referencia a la que estamos analizando el fluido. La ecuación de Bernoulli tiene muchísimas aplicaciones en diseño, de estructura, de muchas cosas se aplica la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, podríamos hablar sobre cómo se elevan los aviones. El diseño de las alas está hecho para que la velocidad del aire que pasa por encima de la ala sea mayor que la velocidad del aire en la parte de abajo. Eso crea una diferencia de presión que hace que la presión en la parte inferior de la ala sea mayor, lo que hace que se eleve el avión. Otra aplicación es en las chimeneas. A nivel industrial, las chimeneas que expulsan los gases siempre son muy altas. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire en la parte superior de la chimenea es mucho mayor y más constante que en la parte de abajo. Entonces eso crea una diferencia de presión que hace que los gases se expulsen con mayor facilidad. Otro principio muy importante de la ecuación de Bernoulli es en lo que se conoce como un Venturi, un tubo Venturi. Se utiliza muchísimo también a nivel industrial para hacer mezcla de componentes sin necesidad de utilizar bombas adicionales ni de equipos adicionales para hacer esa mezcla. El tubo de Venturi no es más que un tubo por donde pasa un fluido a una velocidad constante, donde en una parte del tubo se hace una reducción del diámetro del tubo. Eso crea un cambio de la velocidad, como dice la ecuación de Bernoulli. Un cambio de velocidad y entonces baja la presión para mantener y conservar la energía en ese punto. Ese cambio de presión en ese punto, por lo general se le coloca otro conducto de donde está el otro fluido y por esa diferencia de presión absorbe el otro líquido. Entonces se crea una mezcla ahí que luego continúa su recorrido por el tubo y es muy útil pues para realizar mezcla de químicos, de componentes a nivel industrial, a nivel de la agricultura también se utiliza el Venturi. Por último voy a hablarles del número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional, no posee dimensiones y simplemente explica si un flujo es laminar o turbulento. El número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales son la densidad, el diámetro y la velocidad. Y las fuerzas viscosas, por supuesto, es la viscosidad. El número de Reynolds nos dice que cuando hacemos el cálculo del fluido, si nos da un valor menor a 2000, dice que el flujo es laminar, un flujo
suave, débil, que se comporta de manera laminar. Entre 2000 y 4000 es un flujo transitorio, es decir, que tiene características de flujo laminar y puede llegar a convertirse en un flujo turbulento. Y mayor a 4000 es el flujo turbulento. Entonces, mediante este número de Reynolds se utiliza mucho para analizar estructuras que se van a construir y donde se necesita saber cómo es ese flujo que va a pasar por todas esas tuberías o por todos esos conductos. Ese es el número del Reynolds. Entonces, estas son las principales ecuaciones del movimiento de fluido. Todas ellas son utilizadas a nivel de ingeniería y bueno, espero que les haya servido. Gracias.